Can Yaman y Demet Özdemir en yate. Se supo todo lo que pasó y no te vas a creer la verdad. Madre mía, la que se ha liado con Can Yaman y Demet Özdemir. Por fin se ha desvelado qué diablos hacían juntos en ese yate. Yo, la verdad, estaba igual de intrigada que vosotros dándole vueltas a la cabeza sin parar. Pensaba que no saldríamos de dudas nunca. Para ser honestos, cuando salieron esas fotos, yo me quedé helada. ¿Can y Demet juntos de nuevo? ¿En plan relax en un yate? Era para no creerlo. Después de todo lo que se dijo, las idas y venidas, los rumores de ruptura y de esto era un bombazo. Muchos decían que era una estrategia de marketing, que querían avivar la llama de Erkencicus, ya sabéis, para que la gente siga hablando. Y mira, no les faltaba razón en el sentido de que la gente no para de hablar, pero creo que la cosa va mucho más allá. Lo que yo creo que está pasando, y esto es opinión mía, es que las cosas entre ellos nunca estuvieron tan mal como las pintaban. O quizás sí estuvieron mal, pero hay un cariño, una conexión, esa química que tenían en la serie no era normal. Y a veces cuando hay esa chispa, es difícil apagarla del todo. Igual se encontraron casualmente o se llamaron para ver cómo estaban y terminaron planeando esa escapada. ¿Quién sabe? Pero vamos a lo que importa, ¿qué se hizo exactamente en ese yate? Ahí está el salseo bueno. Según lo que se ha filtrado, no fue una cita romántica precisamente. Parece ser que estaban con un grupo de amigos. Ojo, no descartemos que entre esos amigos estuviera alguien muy cercano a uno de ellos, o incluso a ambos. El misterio sigue ahí. Pero la clave está en que no estaban solos. Esto le quita un poco de drama romántico a la cosa, ¿no creéis? Pero, ¿significa que no hay nada? Yo sigo sospechando. La gente está dividida, lo veo en todos lados. Unos dicen que bonito. Han vuelto. Otros comentan no os creáis nada, es todo por la fama. Y yo os digo, la verdad suele estar en el medio. Igual se encontraron, pasaron un buen rato y se dieron cuenta de que la amistad sigue ahí fuerte. O a lo mejor se dieron cuenta de que la chispa sigue ahí y decidieron darle una oportunidad a ver qué pasa. Con estos dos nunca se sabe. Recordemos que la relación de ellos siempre ha sido muy mediática. Todo lo que hacían se comentaba. Y por eso a veces es difícil separar la realidad de la ficción. Podría ser que esta vez sí que han sido honestos y han compartido un momento entre amigos, sin segundas intenciones. Es una posibilidad. Pero vamos a ver, ¿quién va a creerse que Can Yaman y Demet Özdemir se cruzan en un yate rodeados de gente y se quedan solo en plan, hola, ¿qué tal? Sería un desperdicio de química. Además, si os fijáis bien en las pocas imágenes que salieron, no se veían incómodos. Al contrario, parecían disfrutar del sol, del mar. Y de la compañía. Esto me hace pensar que no fue un encuentro forzado. Algo los unió ahí. Algo les hizo decir, sí, vamos a pasar un día juntos. Yo personalmente me inclino a pensar que hay algo más. No digo que estén a punto de casarse mañana, pero sí que hay una reconciliación a nivel de amistad, quizás algo más. La vida da muchas vueltas, y si dos personas que tuvieron una conexión tan fuerte se vuelven a encontrar, es imposible que no pase nada. La energía ahí tiene que estar. Y volviendo al tema del yate, qué envidia me da. Un yate, el sol, el mar. Un planazo. Seguro que se contaron sus cosas, se rieron, se pusieron al día, y quizás recordaron viejos tiempos. Y eso, señores, eso puede ser el principio de muchas cosas, o el final de otras. El tiempo lo dirá. Pero ahora viene lo importante en vuestra opinión. ¿Creéis que fue solo un encuentro de amigos, o pensáis que hay algo más entre Can Yaman y Demet Özdemir después de este paseo en yate?